El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Palabra del Señor. De la vida moral cristiana, en lo que se resumen los 10 mandamientos, en lo que se resume toda la ley y los profetas, en el mandamiento nuevo que Jesús nos da, que es el mandamiento de la caridad. Y el Señor primeramente dice que es un distintivo, es un signo que nos hace diferentes de los del mundo. Si hay algo que hace diferente a los cristianos, es este signo, es decir, en el modo de amar y en el modo de vivir. Esto nos hace distintos a los del mundo, y en eso se diferencia un cristiano de un musulmán, un cristiano de un hindú o un cristiano de las otras religiones. Es un signo muy potente y es un signo muy fuerte que caracteriza la vida cristiana. Si nosotros nos ponemos a ver, los signos externos nos hablan mucho y dan una identidad. Uno puede decir que el uniforme es el signo y el distintivo de los carabineros, y usted ve un carabinero y lo reconoce por su uniforme, porque es un distintivo, es un signo. Y luego ve un médico y también lo reconoce por su uniforme. Y entonces le da una identidad y son un signo. Y lo mismo podríamos decir que ese uniforme o esa ropa que hace, que debe identificar a un cristiano verdadero, auténtico, es la caridad. Ese es el ropaje con el cual él debe vivir, debe estar impregnado en su corazón y en su interior. Y el Señor precisamente nos deja ese mandamiento. De hecho, eso era lo que más impactaba e impresionaba en la iglesia primitiva, a los primeros cristianos y sobre todo también a los paganos y a los del Imperio Romano, que decían: pero ¿quiénes son estos cristianos? ¿Quién es esta gente que los maldicen y ellos bendicen?
Los persiguen, los calumnian y ellos responden con la caridad y haciéndoles el bien. Y esto alcanzaba la conversión de muchas personas. Uno de ellos, esto que estoy diciendo, por ejemplo, está muy descrito en la carta a Diometo, donde habla del modo como vivían los cristianos y el modo distinto de vivir, de amar, de actuar de los paganos y de las otras culturas o de las otras religiones que habían para esa época. Si hay algo que el Señor quiso colocar en el centro, fue un distintivo para nosotros como católicos, para nosotros como cristianos, para nosotros como seguidores de Él. En esto conocerán que son discípulos míos, en que se aman los unos a los otros. San Justino, padre de la Iglesia, santo de los primeros siglos, algo que le impactaba y que le impresionó a él y que le llevó a la conversión era el modo de vida de los cristianos y sobre todo el martirio. Como ellos decían, cómo una persona es capaz de amar tanto una verdad, de amar tanto a Dios y de morir por Él. Y eso les llevó a la conversión en el modo como ellos iban como corderos al circo o como corderos que iban al martirio. Mansedumbre, humildad, y esto les diferenciaba. Entonces, por eso el Señor en este domingo quiso colocarnos el centro de lo que es la vida cristiana, la vida moral cristiana. En eso se resumen los 10 mandamientos. Si usted quiere cumplir los 10 mandamientos, ame, viva la caridad, amando y viviendo la caridad, entonces usted, sin darse cuenta, cumplirá los 10 mandamientos. De ahí la típica frase que todos hemos escuchado de San Agustín: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras, dice San Agustín. ¿Por qué? Porque el amor le va a llevar a tener cuidado con el prójimo, misericordia con el prójimo, delicadeza en las relaciones, le va a llevar a perdonar y mucho más que eso, le va a llevar a amar inclusive a aquel que le ofende o a aquel que le persigue. Por eso lo que San Agustín dice es muy potente. Cuando una persona ama, por eso también dice el Antiguo Testamento, para el justo no hay ley. Para el justo no hay ley. ¿Por qué? Porque vive y observa mucho más allá de las leyes morales que se le colocan. Pero como nosotros somos imperfectos, nos cuesta tanto, todavía tenemos los 10 mandamientos que nos van rigiendo, que protege la vida de los demás, el cuidado de los demás. Si usted amara, no robaría. Si usted amara, no se llenaría de ira y no insultaría a otra persona. Si usted amara, no trataría mal a otro. Si usted amara, no cometería adulterio. Si usted amara, no fornicaría. Si usted amara, no mataría. Entonces, todos los mandamientos se regulan y se resumen en este que el Señor hoy nos deja, en el mandamiento del amor. Y por eso el que ama ya ha cumplido la ley entera. Dice San Pablo, dice: amar es cumplir la ley entera. Con nadie tenga otra deuda que no sea la del mutuo amor. Pero nosotros andamos pensando que los otros nos deben. Pero entonces él dice que nosotros siempre estamos endeudados con Dios, endeudados con el prójimo. ¿Por qué? Porque le debemos amor. Pero bien, vayamos un poco más al Evangelio y pensemos en el contexto en el que Jesús nos da y nos regala este Evangelio. Lo primero es que están en la última cena, y en la última cena es ya el Señor que se dispone a entregar su vida en la cruz. Por lo tanto, aquello que Él les está diciendo ya es como su testamento definitivo, como sus últimas palabras, lo que Él desea y lo que Él quiere. Todo lo que les había enseñado a sus apóstoles, a sus discípulos que estaban con Él, todo ese tiempo del reino, todo lo que les habló y les predicó, ahora Él lo sintetiza. Amén, les doy un mandamiento nuevo. Ojo, que no hay que pasarlo desapercibido. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a otros como yo los he amado, dice el Señor. Ahora bien,
es muy lindo porque es como uno ve la ternura del corazón de Jesús. Están en la última cena. Ya les había dicho antes, ustedes son mis amigos, ya no los llamo siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su maestro, en cambio a ustedes les he dado a conocer todo lo que me ha dicho mi Padre. Y aquí en este evangelio dice, hijitos míos. Qué palabras tan tiernas, tan dulces y tan llenas de caridad del Señor. Hijitos míos, de cercanía, les doy un mandamiento nuevo. Ese es el modo como el Señor ya les había amado de muchas maneras, se los había mostrado, y ahora dice, les doy un mandamiento nuevo. Cuando San Agustín dice, ¿por qué este mandamiento es nuevo? Se hace esa pregunta. Si esto ya estaba dicho en el Antiguo Testamento, de amar al prójimo. Pero es nuevo por dos razones. Recordemos que en el Antiguo Testamento se decía, ame al prójimo. ¿Y cuál era la medida de ese amor? Amar al prójimo como se ama a sí mismo, ¿cierto? O sea que el amor a uno mismo era como la medida que uno tenía con el otro. Por eso, como usted quiere que le traten, tratar también al otro. Como usted quiere que le amen, entonces amar también al otro. Como usted quiere que le tengan paciencia, entonces usted también tiene paciencia a otro. Esa era la medida. Entonces, ¿por qué dice San Agustín y por qué dice el Señor, San Agustín comentando este texto, de que es un mandamiento nuevo? Es nuevo en cuanto al modelo y es nuevo en cuanto a la formalidad. Es nuevo en cuanto al modelo, porque ya el modelo no es la persona en sí misma, no es decir, ame al otro como se ama a sí mismo, sino que ya el modelo, ¿quién es? Cristo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y por eso ya la medida es mucho más rebosante, es mucho más amplia, es mucho más grande, porque ya no es simplemente esperar que el otro me ame como yo le amo. No, es que ya inclusive yo amándole y teniéndole caridad, y si de allá recibo reproche, ingratitud, aún debo seguir amando a esa persona. ¿Por qué? Porque así fue el amor de Cristo. Amó a sus perseguidores, amó a quien le hacían mal, a quien le estaban crucificando. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces, por eso es nuevo en cuanto al modelo que se nos da. ¿Cómo tenemos que amar nosotros? Como Cristo. Y como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Porque de hoy en día se habla mucho del amor. Se habla del amor, te quiero mucho, te amo mucho. Dibujan el amor con forma de corazón, por Facebook, por WhatsApp, por todas las redes sociales. Se está hablando del amor, se manda de todo. Amor, amor, amor. Pero a ver, ¿de qué amor me está hablando usted? ¿Cuál es el amor que predica el mundo? ¿Cuál es el amor que habla el mundo? ¿Cuál es el amor que vive el mundo? Es un amor muy distinto. ¿Por qué? Porque yo diría que el amor no tiene forma de corazón, sino que tiene forma de cruz. Porque el verdadero amor es un amor crucificado. Allá se nos dio la plenitud del amor en la cruz. Cristo nos manifestó su amor con la encarnación, haciéndose pequeño, nos mostró su amor con su predicación, nos mostró su amor haciendo milagros, pero también nos mostró su amor entregándose por nosotros en la cruz. Y por eso el Señor pide que nosotros amemos de esa manera también. A veces perdonando, y eso implica cruz. A veces teniendo paciencia, y eso implica cruz. A veces desacomodándome un poco, y eso implica cruz. Amando como Cristo. San Alberto Hurtado tenía esa frase. ¿Cuál es el modelo que se nos da? Ya no es como los jóvenes muchas veces dicen, yo quiero ser como tal futbolista, yo quiero ser como tal artista. No, el modelo que se nos da a los cristianos es Cristo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice Cristo. Por eso San Alberto Hurtado decía que haría Cristo en mi lugar. En la situación concreta que tú estás viviendo, en esa dificultad, en esa relación con esa otra persona, con un familiar, con un vecino, ¿cómo le amaría a Cristo? ¿Cómo le vería a Cristo? ¿Cómo obraría Cristo con esa persona? Y ese es el modelo que nosotros tenemos por delante. Y a veces cuesta y es difícil, claro, pero es que aquí está lo segundo. Es nuevo en cuanto a la formalidad.
Es decir, es nuevo, porque nosotros mismos no somos capaces de amar, sino que amamos por la fuerza, por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor con el que se aman el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda también a que nosotros podamos amar a los demás. En Siria había un obispo que lo tomó un grupo extremista de los musulmanes, yihadista, lo encarcelaron, lo maltrataron, lo humillaron, lo aporrearon, lo torturaron, y los musulmanes se quedaban sorprendidos del modo como les veía, del modo como les hablaba y del modo como les trataba con caridad este obispo, y él mismo decía: yo también me sorprendo de mi actitud, porque en la condición que yo estoy es para tener mucho odio o para tener mucho resentimiento. Él mismo se daba cuenta que no era por sus propias fuerzas, sino que era porque Dios, con su Espíritu Santo, le ayudaba para poder amar a sus enemigos. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Cuando tenemos el Espíritu de Cristo, ese Espíritu nos va transformando interiormente de tal manera que nos lleva no solamente a amar a nuestros enemigos, sino como lo vivían los primeros cristianos, amar incluso a los enemigos, bendecir a aquel que te maldiga. Y eso es difícil, porque normalmente nosotros amamos a quien nos ama, tratamos bien a quien nos trata bien, con el que tenemos vínculo, tenemos cercanía y tenemos relación, pero basta que una persona nos trate mal para que salga lo peor de uno, como se dice. ¿Por qué? Porque esa es nuestra miseria humana, pero por eso está la fe, el Espíritu Santo y la gracia que nos ayudan a nosotros a ser otros Cristos en la tierra y amar como Cristo, porque por nuestras propias fuerzas sería incapaz. Por eso dice: les doy un mandamiento nuevo, en el modelo y en su formalidad. Y luego, claro, Monseñor Munilla, hablando de esto, él dice: es maduro en el amor el que posee dos certezas. ¿Quién puede amar? ¿Quién puede entregarse? Con esta segunda cosa que estábamos diciendo de este mandamiento nuevo. Él decía, porque amar no es fácil, y sin embargo el amor es lo que planifica, el amor es lo que madura más un corazón. Uno ve personas de 30, 40, 50 años que usted dice: parece un cabro chico. ¿Por qué? Con unas actitudes, con unos caprichos, con una forma de ser. Y uno dice: ¿por qué? Porque le falta madurar en el amor. Y por eso es importante lo que decía Monseñor Munilla. Él decía: es maduro en el amor el que posee dos certezas. ¿Y cuáles son esas dos certezas? Esenciales para nuestra vida, importantísimas, sin las cuales ningún corazón humano puede madurar. Sin esa certeza ninguna persona, y uno después lo ve y vamos a ver algunas consecuencias, cómo eso genera tantos desequilibrios afectivos, desequilibrios en la sociedad, desequilibrios en el matrimonio, desequilibrios en la familia y desequilibrios en la propia persona. La primera certeza, decía él, es tener una conciencia clara del amor de Dios. Si usted no tiene una conciencia clara, no tiene una conciencia cierta, no tiene una fe profunda, una creencia, no se cree profundamente amado por Dios, usted nunca va a madurar en el amor, porque siempre va a estar mendigando cariño, mendigando amor. Uno ve personas de 40 y 45 años, hombres y mujeres, que usted dice: este hombre tiene su esposa, pero que anda buscando lo que no se le ha perdido en otra persona o en otros lugares, o colocando su corazón en otras cosas, porque él busca llenarse, porque él busca planificarse. ¿Por qué? Porque como no ha experimentado el amor de Dios, ojo con lo que les voy a decir, tu esposa no te va a llenar, aunque sea un 7. Tu esposo no te va a llenar, aunque sea un 7.
Tus hijos no te van a llenar ni te van a planificar, aunque sean los mejores hijos. Un matrimonio solamente del amor humano no vive, no se sostiene. Y por eso el hombre, a pesar de que tenga su esposa, esa esposa no le planifica, esa esposa no le llena. Lo mismo para el hombre, ese esposo tampoco le llena y tampoco le planifica. No llega, siempre experimenta como un vacío, una ausencia, y por eso él dice confundidamente: necesito cambiar de familia, necesito cambiar de esposa. Y por eso se comienza a fijar en otra chica pensando que la solución es ella. Mentira. ¿Qué le falta? Madurar en el amor a esa persona, crecer en el amor a esa persona. ¿Por qué? Porque es que es verdad que tu esposa no te va a llenar, y es verdad que tu esposo ni tus hijos, y es verdad. Porque si tú no tienes la conciencia cierta y clara de que Dios te ama, siempre vas a experimentar una necesidad de algo o de alguien. Y muchos dicen: padre, pero es que un hombre casado o una mujer casada también le puede pasar. Es que se me acabó el amor, es que lo que yo siento por esa otra persona es bueno y es sincero. Puede que sea bueno y puede que sea sincero, pero no es verdadero. No es verdadero y no es verdad eso que tú estás sintiendo. Entonces, por eso hay la necesidad de abrir el corazón a Dios, tener esa certeza. ¿Por qué los chicos? ¿Por qué los jóvenes? Por eso digo, porque hay tanta inmadurez también en los jóvenes. Aquí hay jóvenes, bastante jóvenes, cerca, adelante. Si primero ustedes en la catequesis que están haciendo no tienen esa conciencia cierta y clara de que Dios les quiere, de que Dios les ama, de que son importantes para Él y de que solamente Él les puede llenar el corazón, van a estar buscando afuera lo que no se les ha perdido, y van a estar con muchos desequilibrios, y le van a entregar el corazón a una persona, a otra persona, y van a resultar muy dañados, porque eso nos ha pasado a la gran mayoría de nosotros. Cuando no conocíamos el amor de Dios, estábamos buscando en el pecado, en el vicio y en el mundo el amor de Dios. Chesterton decía una frase muy potente. Él decía: una persona que toca la puerta de un prostíbulo está preguntando por Dios y está buscando a Dios, solo que lo está buscando de una manera incorrecta. San Agustín decía: el problema, no es que no amemos, todo el mundo ama, todos amamos, pero la pregunta no es que tú no amas, no, esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que amamos? Todo el mundo ama. Todo el mundo ama. Se ama a sí mismo y tendrá un amor desordenado a sí mismo. Amará a su papá y tendrá muchas veces un amor desordenado a su papá o a su mamá o a sus hijos. Amará los vicios y piensa que el vicio le va a hacer feliz. Ama el vicio porque busca ser feliz en el vicio. Todo el mundo ama. La pregunta es: ¿qué es lo que amamos? Si una persona ama a Dios, Dios le planifica y Dios le llena. Entonces, por eso, lo primero es tener esa conciencia cierta de que Dios nos ama, del amor de Dios. Yo les había dejado dos preguntas para que respondieran. ¿Cómo te mira Dios? ¿Qué piensa Dios de ti? Y pensando en el Antiguo Testamento, con esto que hemos dicho, lo fundante para poder madurar y para poder crecer en el amor. En el Antiguo Testamento dice: aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Un amor fiel de Jesús, un amor fiel de Dios. Aunque tus pecados sean rojos como escarlata, blanquearán como la nieve. El amor de Dios. Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno, vete y de ahora no peques más. El amor misericordioso de Dios. Siempre es un amor del Señor que nos quiere, que nos busca, que nos llama, que nos quiere atraer hacia sí. Y por eso usted encuentra un joven que se ha convencido del amor de Dios, de 16, de 18 años, que usted dice: qué maduro este joven, cómo habla,
cómo ve la vida, cómo la entiende. Y usted dice, qué sorprendido. Me da cátedra a mí que tengo 30 o 40 años y él tiene 18 años. ¿Por qué? Porque se ha convencido de que Dios le ama y en él se apoya y en él se fundamenta. Pero el que no, anda como una hoja llevada por el viento. Y la segunda certeza, y con esto finalizo, la primera para madurar en el amor es creer, tener esa conciencia clara de que Dios me ama. Y la segunda certeza es la conciencia clara de que mi vocación en este mundo es una vocación al amor. Si yo no creo que vine a este mundo para amar, nunca voy a madurar en el amor. Si usted quiere que viene al mundo para conseguir plata, bueno, trate de enfocarse en el trabajo y conseguir dinero, no lo va a hacer feliz. Si usted cree que vino a este mundo para vivir en los placeres desordenados del mundo, bueno, tome ese camino, vaya por ahí, nunca le va a llenar. Si usted toma el camino del resentimiento, vaya por ese camino que nunca va a ser feliz. Si usted toma el camino del orgullo, de la soberbia, de la vanidad, de pensar que es más que los demás, de querer que los otros le sirvan, de querer que los otros le aplaudan, de creer que usted es más importante con los otros o de que es mejor que los otros, ese camino tampoco sirve y le va a llevar a un abismo de infelicidad, de tristeza, de dolor, de amargura. Fuimos creados para amar. Fuimos creados para amar como Jesús, para amar como Dios. A veces gastamos tanto tiempo en peleas, en juicios, criticando, juzgando, murmurando, cuando lo que te pide esa persona es a gritos te está pidiendo esa persona que le ames, que le ames. Muchas veces buscamos cambiar a otra persona a punta de palabras, a punta de ultimátum, a punta de reproches. O cambia, o yo no sé qué va a hacer de esta familia, o no sé qué va a hacer de este matrimonio. Nadie cambia de esa manera. El único que puede cambiar un corazón es Dios. Yo no puedo cambiar a nadie, pero visto de otra manera, sí puedo cambiar a alguien. ¿Cómo? Amándole, desde el amor. Si tú comienzas amor, hay una frase que dice: pon amor donde no hay amor y cosecharás amor. Coloca amor. No le han amado, no le han querido, no sabe lo que es el amor. Ámale, quiérele, compréndelo, escúchalo, escúchala. Sé compasivo, sé misericordioso, ámale a esa persona y seguro que tu corazón va a empezar a experimentar plenitud. El corazón del hombre fue hecho para amar y cuando hace otra cosa se pierde, no se entiende y no se comprende. Cuando ama, descansa y como que está en la ruta de la felicidad, en la ruta para ir al cielo. ¿Cuál es la naturaleza del fuego? Quemar. ¿Cuál es la naturaleza del agua? Mojar. ¿Cuál es la naturaleza de los hombres? Amar. Hábleme de un fuego que no queme o de un agua que no moje. No se entiende, no se comprende, como tampoco se entiende o se comprende la vocación del hombre si no amamos. Por eso pidámosle al Señor que nos dé la gracia de este día, este evangelio tan hermoso que nos da. Amar y perdonar. Hay una frase que dice: si supiéramos comprender, no tendríamos que perdonar. ¿Qué es comprender a una persona? Es comprender su historia, es comprender su vida, es comprender su pasado, es comprender lo que vivió. Pero para eso necesitamos lo primero: experimentar el amor de Dios. Si usted no ha recibido el amor de Dios, no tiene el amor de Dios en el corazón, no está planificado con el amor de Dios, imposible. Es como pedir penas, es como pedirle peras al olmo. No hay por dónde, no te sale, no te resulta. Por eso es la necesidad primero de venir aquí a la iglesia, de alimentarnos de la Eucaristía. Aquí está el corazón de Jesús que vibra, que late, que arde de amor por nosotros. Y solo ese amor que quiere quemarnos e incendiar el nuestro, nos preparará, nos dispondrá para poderlo dar también a los demás.
Pidámosle al Señor que nos libre de tantos juicios temerarios, de juzgar tanto, de perder el tiempo en esas cosas, para que podamos amar. Porque si tú amas, va a transformar a esa persona. ¿Cómo se va a transformar el mundo? Usted quizá no está llamado a transformar el mundo como el Papa León XIV, que sí tiene resonancias fuertes para el mundo. La semana pasada me encontré una persona que decía, bueno, yo vine a la iglesia porque estaba muy retirado de la iglesia, con cosas contra la iglesia, pero una frase y unas palabras que dijo el Papa me conmovieron y tocaron tanto mi corazón que hoy decidí venir a la iglesia. Quizás de pronto nosotros no estamos llamados a transformar el mundo desde el amor, todo el mundo, pero sí estás llamado a transformar al menos tu propio mundo con el amor, amando. Ten esa misión de transformar al menos tu propio mundo, tu propia vida y después la de los más cercanos. Quizás no es tu vocación de transformar el mundo entero, pero sí de transformar al menos tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu papá, tu mamá, tus hermanos. ¿Cómo? Amándoles, amándoles. Pidámosle al Señor que nos conceda esta gracia en este domingo a través del corazón de la Virgen María y de San José. Que así sea. Amén.